Buenos días mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Ismael Ariza Álvarez. Es un mensaje para la iglesia primeramente, por la cual comienza el juicio, pero también un mensaje para aquellos que por primera vez escuchan hablar del Señor o que aún no se han decidido a congregarse, a dejar de pecar, a dejar su vida anterior, a cambiar. Eh, El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha equivocado en muchas cosas. Se ha dedicado en unas partes a hacer mercadería con los fieles, con los creyentes. ¿Sí? Y por otro lado también se ha dedicado a decir cosas en nombre de Dios que Dios ni siquiera ha mandado y ha ocasionado mucho, mucho daño. Bueno, este es el primer sueño. Es directamente para la iglesia. Es directamente para la iglesia. El juicio va a comenzar por la iglesia. En este sueño había un campo de maíz, un campo de maíz con fruto, tenía bastante fruto, un fruto muy bonito, y estaba listo como para recoger. Eh, Apareció un anciano con una hoz. Me acerco al campo, al campo de maíz, y observo que hay unas plantas que imitaban al maíz justo detrás de ellas, pero no tenían fruto. Eran imitadoras al maíz. Este anciano con la hoz inmediatamente comenzó a cortarlas. Comenzó a cortarlas. Sabemos exactamente, para quienes están escuchando por primera vez, que el cortar es literalmente quitar la vida. Eh, Arrancaba estas matas y las amontonaba. En Mateo 13:30 dice, habla de la parábola del trigo y la cizaña. El Señor va a separar exactamente a aquellos cristianos que son cristianos, que tienen una sana doctrina, que no se dedican a mercaderear con la fe de los creyentes y tampoco se dedican a decir fechas que Dios no ha dado, ni a hablar palabra que Dios no ha mandado. Los va a separar y ese día va a ser muy pronto, ya está acercándose, muy pronto, ya el Señor me lo ha dejado ver varias veces, en su misericordia él ha esperado que se arrepientan, pero no lo han querido hacer, entonces, bueno, continúan con sus mentiras, tanto unos, diciéndose que Dios necesita pactos de plata para sanar, y otros que dicen que Dios dijo que tal día, tal fecha y a tal hora, cuando es mentira. Ni siquiera Dios los ha mandado y ni siquiera son cristianos. Esa es la verdad. Y Dios está cansado de eso y va a cortar estos falsos y mercaderes, tanto unos como otros. Bueno, bendito sea el Señor. Si se arrepienten, alcanzan misericordia, lo sabemos. Pero si no lo hacen, esto es totalmente inevitable porque Dios no quebranta su palabra ni una sola línea. Amén. Bueno, el segundo sueño es sobre el arrebatamiento de la iglesia. Un suceso que está muy pronto y bueno, todos los sueños, valga la aclaración, deben ir acordes con la palabra del Señor. Amén. Bueno, había una multitud en un aeropuerto. Y bueno, recuerdo perfectamente, nosotros estábamos acomodando las personas en las sillas de los aviones, ¿sí? Había un capitán y nosotros de algún modo éramos como los copilotos, recuerdo perfectamente, ¿sí? Estas personas que ya habían subido al avión llamaban a sus familiares, los que estaban en tierra, que no habían podido subir, y les decían, por favor, no nieguen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por favor, no lo nieguen. En las noticias, al interior del avión, se daba la noticia de que venía una catástrofe para el planeta. Que venía una catástrofe, ya los gobiernos no lo ocultaban. Y bueno, recuerdo estas personas lloraban, estaban en el interior del avión, ellos lloraban avisándole a sus familiares. Los familiares en tierra se abrazaban, no sabían qué hacer, se tomaban la cabeza, en fin, era un caos completo. El capitán se nos acercó y nos dijo literalmente, cierren la puerta, nos tenemos que ir, tenemos que escapar de todo esto que viene. Cuando nosotros le dijimos, señor, todavía hay un campo, todavía queda campo, ¿sí?
había un rincón del avión, no habían sillas, pero era un rincón del avión, las sillas ya estaban ocupadas en un rincón y había habido un espacio, digámoslo así, literalmente como para 10 personas, hablándolo en el número de Dios, pueden ser muchísimas, amén. Entonces digamos que había un campo aún, y él dijo, bueno, salgan y búsquenlos, porque nos tenemos que ir, salgan y búsquenlos y llenen este espacio porque tenemos que ir. Vamos a hablar la palabra de Dios. Mateo 22 habla sobre la parábola de la fiesta de las bodas. En el versículo 9 y el versículo 10, el Señor había llamado antes a los suyos, a su iglesia, a su pueblo, a que se apercibiera, a que estuviera listo, a que se santificara, a que predicara, a que por favor hiciera caso a las advertencias, a las señales. Y bueno, no quisieron, unos se fueron a sus negocios, otros a su labranza, otros a sus fiestas, bueno, en fin. Y no escucharon. Entonces el Señor en el versículo 9 y 10 dice, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esto habla directamente de que estamos llamando en este momento a las bodas a todos, a usted, mi hermano, que está escuchando por primera vez, usted que no ha querido congregarse, usted que no ha querido ir a una congregación, por favor, eso no es excusa. Sabemos que la iglesia se ha equivocado, pero no es excusa para que usted no busque a Dios y no cambie su modo de pensar ni su estilo de vida. Deje de hacer el pecado, deje de pecar, por favor. Jesucristo le está llamando a usted porque su iglesia en la mayoría se equivocó. Él está llamando ahora a todo aquel que quiera ser salvo. Amén. Y bueno, en cuanto a estos ministros que hay unos que, bueno, hacen mercadería, otros que dicen fechas y puros falsos, mentiras, son ladrones, estafadores, vividores, así, tal como está escrito, tanto los unos como los otros, no hay diferencia alguna. Ellos van a ser cortados, están desechados, si no se arrepienten serán desechados. Hay otros también que están enseñando que si no se toca chofar, que si no se guarda el Shabbat y que si no se habla hebreo, tampoco se va a ingresar al reino de los cielos, que porque ellos son la novia. Señor bendito, mire, estos son unos hipócritas que van y evangelizan a los indígenas, extienden sus mantos, haciéndose ven misericordiosos, y por dentro en su corazón están pensando que no van a salvarse ninguno de ellos porque no hablan hebreo ni guardan el Shabbat. Hipócritas. No hay un lenguaje más santo que otro para alabar al Señor. Está bien que estudien sus raíces, está bien que estudien el hebreo, quieran todo eso, claro, la escritura hay que estudiarse, pero ustedes, ¿cómo se atreven a decir que si un indígena o alguien que tenga escasamente la primaria no puede hablar hebreo ni guarda el Shabbat, se va a condenar? Eso es falso totalmente. Ese no es el evangelio de Cristo. Eso se llama ser anatema. Eso se llama ser anatema porque no habla de Cristo. Es un mensaje duro, pero es un llamado para la iglesia, para toda la iglesia. Y para usted, mi hermano, bueno, por misericordia de Dios, todavía hay sana doctrina aún, con fallas y todo, pero estamos tratando de salir adelante. Bendito sea el Señor. Me congrego en el Movimiento Misionero Mundial y bueno, hay en todo el mundo, bendito sea el Señor, de estas denominaciones, y tratamos de llevar la cruz, no como otros que solo llevan su plata y su indiferencia, y otros se dedican a traficar con el miedo de la gente. En fin, el tercer sueño, voy a hablar, esto es tremendo, sobre qué sismo va a activar la falla de San Andrés. En este sueño, todo esto me lo ha mostrado el Señor, valga la aclaración, después de vigilias o cuando salgo de un culto de clamor. Amén. Bueno, en este sueño el Señor me permite ver en televisión cómo salía el monte, un monte con nieve bastante alto. Pensé que era el Everest, inicialmente pensé que era el Everest. Cuando veo en la televisión que este monte se sacude y sale la noticia: sismo de 9 grados en Alaska. Sismo de 9 grados sacude Alaska. En las noticias muestran cómo la onda del sismo llega hasta Los Ángeles, y el periodista dice: los científicos aseguran que la falla de San Andrés
está activada, que en los próximos días o en las próximas horas puede ocurrir un desastre de proporciones globales. Eso lo vi por televisión. Esto va acorde a la palabra. Lo decía el Señor en Mateo, las señales antes del fin. También en Hebreos 12, 24 al 25. ¿Sí? La ira de Dios viene, ¿por qué? Por la desobediencia del hombre. Y a su ira tiembla la tierra, lo habla en Jeremías. Entonces, cuando vean un sismo, no le echen la culpa al diablo ni nada de esto. Los juicios de Dios vienen a causa de la desobediencia del hombre. Hebreos 12, 25 al 26 dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Habla a aquellos que estamos predicando arrepentimiento, santidad, tanto a la apostasía como a los falsos y mercaderes y a los que andan poniendo cargas a los otros que ni ellos mismos llevan. Habla también al mundo. El mundo, por favor, mire, hermanos, ustedes que están escuchando por primera vez este mensaje y no han querido congregarse, por favor, Dios les está dando la oportunidad y ustedes van a recibir lo mismo que nosotros que llevamos años, porque Dios es así, Dios es amor, por sobre todo, y Él dijo que los últimos serían primeros, los primeros últimos, así que mi hermano, usted con poco tiempo y 2 o 3 años en el Evangelio y va a tener el mismo derecho que nosotros, porque Dios es amor, amén. Entonces, a congregarse. Bueno, dice la palabra del Señor en el versículo 26 en Hebreos: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y lo está haciendo. El Señor a mí me ha mostrado el terremoto en Nepal, el sismo que venía en Sudamérica, comenzando por Ecuador, el simulacro de sismo que están haciendo justo ayer, los del FEMA en Estados Unidos, un simulacro. Y bueno, me mostró desde el 2014 la guerra que se está viviendo en Siria, ¿sí? En Medio Oriente. Me mostró también la actividad volcánica que se está desarrollando, los sismos en cadena que vienen en estos momentos. Me mostró la muerte de los 11 indígenas por el rayo. Me ha mostrado también el atentado en el bus que hubo en Israel hace muy poco, ¿sí? Me mostró las tormentas que venían. También esto lo publiqué en las redes sociales. Y bueno, absolutamente la gloria sea para Cristo. Todo lo que Él me ha mostrado se ha cumplido y bueno, es para estar apercibidos, ¿no? Bueno, por favor, mis hermanos, no desechen al que amonesta desde los cielos. Puede ser un pastor, aquel que te regala una oración de fe, en fin, ¿vale? Es un llamado, mis hermanos, a esto. Bueno, cuarto sueño. En el cuarto sueño voy a hablar directamente a la apostasía. Esa apostasía hay en todo lado hoy en día y bueno. En este sueño había varios ministros al borde de un lago de fuego. Al borde de un lago había un ángel con una espada al lado derecho de ellos. Es la tercera vez que me muestra el Señor este sueño. Es la tercera vez que me muestra esto y es tremendo. Ellos estaban hablando entre sí sobre su doctrina, estaban defendiendo su doctrina. Entre ellos estaba este señor Ricardo Salazar, que se ha atrevido a decir que Jehová le dio hasta la fecha del arrebatamiento. Este es un anatema, este es un hijo del diablo. La página Jehová versus Satanás, la batalla de los dioses, le pertenece a él, y ahí dice que la fecha del rapto es el 17 de agosto del 2018. Dios ni siquiera le dio a conocer esa fecha a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se lo va a dar a conocer a uno de estos herejes, blasfemo, pecador, hijo del diablo? Porque el espíritu que está operando en este hombre no es de Dios. Porque ni siquiera la apostasía que se ha dedicado a mercaderear ha llegado a ese extremo de decir que Jehová ya dio la fecha. Que el Señor reprenda y que el Señor permita que este hombre se arrepienta, porque si no se arrepiente, nosotros con nuestros ojos vamos a ver el mal que le viene a él, porque ya lo vi, y si soy siervo del Señor lo vamos a ver. Bueno, estos ministros estaban ahí, estaban todos reunidos, son los que piensan que Dios va a tolerar
el pecado, son los que andan cobrando por los milagros, son aquellos que están enseñando que Dios, que a Dios ya no se le debe ni ayunar ni clamar, sino sacar un montón de platica y darle y listo, y están haciendo de la iglesia de Cristo empresas, como lo dije antes, y clubes disfrazados de iglesias. Y Dios, si Dios no perdonó a los ángeles, mucho menos a ellos. Estaba mirando estos ministros así cuando una mano blanca me sacó este pasaje que les voy a leer. Es tremendo. No, la palabra no se quebranta ni una sola milésima, ¿no? Dice, falsos profetas y falsos maestros, segunda de Pedro, capítulo 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Eso les viene, destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y el Señor va a cortar ese tropiezo. El Señor va a cortar ese tropiezo por amor a las almas. Dice en el versículo 3 que fue el que el Señor resaltó. Sabe el Señor, me lo señaló. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que iglesia, ministros, todos, por favor, arrepentirse. Y ustedes, mis hermanos, los que escuchan por primera vez, nuevamente les digo, no es excusa para no buscar de Dios. Saben, es tremendo, pero ustedes... algo ha hecho Dios, algo vio Dios en sus corazones que los está llamando y bueno, por favor no desechen esto. El tiempo se acorta y las tragedias están viniendo a causa de la desobediencia primero de la iglesia, porque la iglesia se ha encargado de tolerar el pecado en el mundo y le tienen más miedo a los hombres que a Dios y no se ha encargado de decirle a los gobernantes que los derechos humanos son una abominación. Los derechos humanos son una abominación porque no deben ir nunca sobre los deberes con Dios. Los deberes con Dios son primero. Los derechos humanos le dicen a usted que usted puede tener relaciones sexuales a temprana edad, que usted puede tener la dosis personal, fumar marihuana, que usted puede ser comunista, puede ser satanista, puede ser islamista, puede ser budista y que no pasa nada. Y eso es mentira. Y la iglesia se equivocó porque no le ha dicho eso a sus gobernantes por miedo a perder una personería jurídica. Esos son cobardes e incrédulos que no heredarán el reino de los cielos. Entonces, mi hermano, por favor, tome la palabra de Dios y sea libre de todas esas cosas, de toda esa tragedia que se está hoy llevando las familias. Amén. Bueno, mi hermano, el quinto sueño es sobre la tercera guerra. ¿Quién va a iniciar exactamente la tercera guerra? Amén. En este sueño observo al presidente Vladimir Putin. El presidente Vladimir Putin estaba en un búnker con su equipo militar, con sus asesores militares, sus ministros, ¿sí? Y estaban observando en una pantalla el ataque de Israel a las instalaciones nucleares de Irán. Ellos los observaban y discutían entre sí. En un momento hubo silencio porque preguntaron los asesores, ¿qué hacemos? En un momento hubo un silencio y el presidente Putin dijo, lancen el ataque nuclear contra Estados Unidos. Mis hermanos, es todo lo que les puedo decir. Tengan muy en cuenta las cosas que he hablado y que el Señor me ha mostrado se han cumplido, las en tu totalidad, una tras otra. En Virus, Sismo y Guerra, un video que publiqué, exactamente, el virus se cumplió, al poco tiempo se sacudió Ecuador y ahora ya están haciendo el simulacro en Norteamérica, se sacudió México, se sacudió Argentina, se sacudió exactamente el continente. Entonces hubo una alerta de tsunami para todo Sudamérica, en fin, todo lo que el Señor me ha mostrado y he publicado se ha cumplido. Y si he hablado bíblicamente, deben apercibirse, si no, no tengan miedo, pero si he hablado bíblicamente, debemos apercibirnos. Mis hermanos, bendito sea el Señor, muchas bendiciones y nada, adelante con Cristo. Y a ustedes por primera vez ven este video, por favor, sabemos que la iglesia se ha equivocado, pero busquen de Dios y sabemos que la vida que estamos llevando nos está llevando a la destrucción. Para quienes están firmes, para todos mis hermanitos, para Rosy, para Jackie Pineda, para Belisa, para Elsa Salazar,
para todo, para mi hermano Víctor Hernández, pastor, para todos ellos, por favor, no, ya no, si no nos arrodillamos antes, mucho menos ahora que estamos cerca de la redención, ¿no? No vamos a vender nuestra progenitura ni nada de esto. Para Geraldine, Salas Geraldine, en fin, a Jennifer Barrios Miami, a todos ellos, eh, todos aquellos hermanos, Rosy, Rosy, ella sabe que tengo que honrar a esta mujer, Dios bendito, primero Dios lo permita y bueno, que no nos sorprendan los afanes de este mundo, empecemos a buscar qué palabras le vamos a decir al Señor cuando lo tengamos al frente y una alabanza que le queramos dedicar con el corazón y en espíritu y en verdad. Hay cristianos que dicen que la voluntad le pertenece a Él y que cuando escuchan una canción lloran y se quebrantan y de todo, pero es simplemente emociones porque ni siquiera son capaces de orar media hora al día o una hora diaria. Entonces, por favor, cambiemos. Y nada, mi hermano, avancemos y ya muy pronto veremos con nuestros ojos la salvación de Dios. Bendiciones, mis hermanos. Dios los bendiga en Cristo Jesús. Mi denominación, el Movimiento Misionero Mundial, me congrego en Bogotá. No tengo representantes, no tengo emisarios, nada de eso, absolutamente nada de esto. Ya lo he dicho por si por allá no falta el falso pastor y su círculo de estafadores que diga que me estoy identificando con ellos, ¿no? Un abracito, mis hermanos. Vivo en Bogotá, he permanecido en Colombia, no he salido a ningún lado, ni he mandado a nadie a ninguna parte. Amén. Pertenezco al Movimiento Misionero Mundial. Gloria a Dios. Abrazos, bendiciones y Dios los bendiga.